Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Horacio, muchas gracias por estar acá. Lo que nos convoca es el golpe de Estado del 55, así que lo primero que le quiero preguntar es qué características particulares tuvo ese golpe de Estado. El golpe de Lonardi es uno de varios golpes militares realizados en la Argentina con la fantasía imposible de una regresión a una supuesta armonía de un pasado ideal, medieval, donde no hay conflictos, donde todo es armonía, donde los dictados de la Iglesia son los que regulan la vida de las personas. Y Lonardi en el 55 duró desde el 22 de septiembre hasta el 13 de noviembre. No llegó a durar 2 meses en el gobierno y fue desplazado por el general Aramburu, que también era católico, pero que no tenía la fantasía de la restauración de la nación católica. Entonces, la brevedad del gobierno de Lonardi se puede explicar por esta suerte de ideal que él perseguía. ¿Esa sería la lógica para entender por qué duró tan poco su gobierno? El gobierno de Lonardi dura poco porque está sentado sobre bases irreales. Es decir, es una fantasía irrealizable. Cuando Lonardi asume la presidencia después del golpe, él concede una entrevista a un corresponsal de un medio chileno que le pide por una definición político-ideológica, y Lonardi contesta con 2 palabras: soy católico. El programa político, la ideología que Lonardi declara es soy católico. Y esto tiene manifestación en una serie de elementos. Por ejemplo, cuando el 16 de junio de 1955 aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina bombardean la Plaza de Mayo, llevan pintada en las alas la cruz dentro de una letra B. La cruz dentro de la letra B pintada en las alas de los aviones quiere decir Cristo vence. ¿Usted vio ese bombardeo? ¿Qué recuerda? ¿Qué imagen tiene? ¿O qué sonido? ¿O qué sensación? Bueno, yo no entendía. Yo tenía 13 años nada más. Entraba a la 1 al colegio. A las 12:30 se produce el bombardeo. Salgo del subterráneo y veo
hay aviones que están tirando bombas y se ven también, recuerdo la imagen de las balas trazadoras de las ametralladoras de los aviones. Es decir, con los dispositivos de dirección del tiro que había en aquella época, que eran muy precarios, era visual la puntería. Y entonces alternaban una bala real con una bala luminosa. Entonces, desde el avión, el piloto veía una línea de puntos y ahí podía ir. Yo recuerdo haber visto los aviones y la línea de puntos que salía, que yo en esa época no sabía qué era, digo, me enteré después de qué era eso. Pero era muy impresionante. Y se veía, bueno, mucho humo, tierra que saltaba, digamos, pegaron en los canteros de la plaza. Hay gente que corría. Llegué hasta la esquina de donde está la municipalidad, está enfrentada al Cabildo. Y ahí un hombre me agarró de la mano y me dijo, vení para acá, y me arrastró por la Diagonal Norte, y en un momento, cuando íbamos por la Diagonal Norte, me hizo echar al suelo, porque estaban tirando con las ametralladoras desde los aviones. Me hizo taparme la cabeza con el portafolio que yo tenía. Que después en el portafolio apareció una marca que podría haber sido de una bala, pero que haya rozado. Pero bueno, eso ya entra dentro de cierta mitología familiar que no está comprobado. Y bueno, pues fue una interrupción brutal de una infancia tranquila, plácida, ¿no? Las décadas del 40 y la primera mitad del 50 para los chicos fue una fiesta en la Argentina. ¿Cuáles eran las medidas concretas que había tomado el peronismo en contra de la Iglesia Católica que promueven esta total quiebra entre el Estado peronista y la Iglesia? Cuando se plantea la reforma de la Constitución, la Iglesia le hace llegar sus sugerencias al peronismo. Algunas por parte del episcopado argentino y otras directamente por parte del Vaticano. Y le plantean poner en crisis el principio de la soberanía popular que está consagrado en la Constitución argentina de 1853 y en cambio plantear el origen divino del poder. Y el peronismo no lo hace. Se da una clara confrontación entre dos concepciones sobre el origen del poder. Para la Iglesia, el poder es de origen divino. Para el peronismo, el poder es de origen popular, se origina en la voluntad del pueblo. Ahora, la Iglesia pretende que todo tiene que someterse a sus lineamientos. Eso es lo que se llama el catolicismo integral. Cada aspecto de la vida de las personas tiene que estar regulado por la fe y por los preceptos de la religión católica. Y se encuentra en espejo con la respuesta de un peronismo integral. Y es una querella de familia, es un litigio de familia, porque hay muchas similitudes, es una pelea en el espejo. Este es un aspecto que yo creo que hoy no es muy conocido. El golpe contra Perón no ha sido un golpe militar. El golpe del 55 es un golpe eclesiástico, es un golpe político, es un golpe económico que tiene un componente militar mínimo. Es decir, había un trabajo de la Iglesia con tal grupo, un trabajo de la Iglesia con tal otro, y no se juntaban en sus lugares de asentamiento castrense, se juntaban en las iglesias, en lo que se llamaba la hora santa, y allí es donde iba avanzando la conspiración. Y en septiembre, el jefe del alzamiento es un retirado. Lonardi llevaba 4 años retirado. De hecho, Lonardi llega, viaja desde Buenos Aires a Córdoba en un colectivo, no tiene ni plata para el pasaje de regreso,
lleva el uniforme y el sable en la valija y nada más, y el cepillo de dientes. Él llega a Córdoba, se pone el uniforme, se presenta en la escuela de infantería, copa la escuela de infantería y ahí empieza la rebelión, y durante días los rebeldes están aislados en esa escuela y en otras vecinas que también logran tomar, pero el grueso del ejército no se pliega. Y dentro de la iglesia, ¿va a haber algún ala más de izquierda, como lo que uno podría vincular con los curas del tercer mundo o con ese tipo de movimientos que no estuviera de acuerdo con lo que se estaba gestando? No, en ese momento no, en la iglesia no había disidencias al respecto. Había sí un conflicto en la cúpula. El cardenal Copelo, que era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal primado de la Argentina, no quería organizar la conspiración contra el peronismo. Creía que era posible llegar a un acuerdo, un avenimiento. En cambio, el posterior cardenal Cayano, por entonces arzobispo de Rosario, y el arzobispo de Córdoba, Emilio Fermín Lafite, sí creían en la necesidad de organizar la conspiración, tuvieron respaldo del Vaticano y marginaron de las decisiones al cardenal primado Copelo. Lo que sí ocurre es que una serie de sacerdotes que participan activamente en el derrocamiento de Perón, muy rápidamente se dan cuenta de que han hecho un golpe clasista en favor de la oligarquía y en contra de las clases populares. Por ejemplo, Monseñor Enrique Angelelli, luego obispo de La Rioja y asesinado por la dictadura en el año 76, fue un activo organizador de los comandos civiles y del golpe en Córdoba. La iglesia organiza toda una cadena de publicaciones clandestinas que en algunos casos son periódicos, pero que básicamente son panfletos, que tienen una enorme difusión y van creando todo un clima que va preparando el golpe. Y el organizador central de eso es Septimio Walsh, un hermano marista, que es el organizador de los comandos civiles. Y lástima que no lo traje, pues, hay un texto que Walsh pone en los panfletos donde invita a quienes lo reciben a reproducirlo y hacerlo circular. Y yo he detectado allí el origen de la consigna que Rodolfo Walsh. ¿Había alguna relación entre los dos Walsh? Septimio Walsh era primo de Carlos y de Rodolfo Walsh. Pero yo lamentablemente esto lo descubrí mucho después de la muerte de Rodolfo. Yo nunca tuve oportunidad de hablar con Rodolfo de eso. Pero cuando estaba investigando el rol de la Iglesia Católica, investigando el tema de los panfletos, encuentro esos panfletos donde Septimio pone esa frase instando a reproducirlo y hacerlo circular, con frases, una sentencia breve, con frases cortas, con muchos puntos seguidos, y a mí me hizo pensar claramente en la consigna que Rodolfo inventó para la cadena informativa, donde dice: reproduzca esta información por todos los medios, hagan copias carbónicas a mimeógrafo, háganlo circular, 9 de cada 10 la estarán esperando, el terror se basa en la incomunicación, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Eso evidentemente Rodolfo conocía ese pie que ponía Septimio en sus panfletos y está inspirado por eso. Además, bueno, eran dos irlandeses locos, ¿no? Eso hay que darlo por descontado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Alejandro, muchas gracias por estar acá. De nada, Manuela. Estamos en este ciclo ocupándonos de las presidencias de facto que ha tenido nuestro país, de los golpes de Estado que las han precedido, y en este caso nos toca ocuparnos del 55. ¿Cómo se vive esto de pasar del peronismo, que fue un cambio radical en la Argentina para los trabajadores, un cambio de símbolos muy fuerte, la presencia de Eva? Digo, ¿cómo se pasa de todo esto a un nuevo golpe militar? La Argentina estuvo al borde de la guerra civil en el 55. Podría haber dependido eso de una orden de Perón. Hubo combates que en general la historiografía no registra, hubo combates en el interior y días de combate. En Rosario la resistencia civil fue, tomo Rosario como un ejemplo porque además hay un libro muy interesante que se llama Crónicas de la Resistencia, que escribió un militante comunista llamado Vigo de apellido, que había pasado al peronismo. La impresión que me da es que el peronismo se ve devuelto al llano y pone en marcha muy rápidamente estos dispositivos de resistencia, que por otra parte había una generación entera de militantes o de adherentes peronistas que no conocía, porque habían sido oficialistas la última década, ¿no? Hay un patrón que se repite bastante en los primeros tiempos de la resistencia, que es un papel más o menos relevante de activistas y militantes que tenían experiencia previa, o sea, que provenían de otros grupos políticos antes de la aparición del peronismo. Por ejemplo, es el caso que yo comentaba, el de Vigo, pero es el caso de Rodolfo Puiggrós, con quien él se encuentra por allí en algún momento, algunas personas que venían del nacionalismo también, que tenían el know-how de cómo se hace para expresar opiniones e intervenir en la disputa política si vos no manejás el aparato del Estado. Eso el peronismo masivamente no sabía hacerlo. También los dirigentes sindicales, había un dirigente anarquista en Rosario que se había integrado al peronismo, había sido diputado provincial o nacional, no lo recuerdo, pero que es de los primeros que logra imprimir volantes con un sello. Entonces, que es un método un poco incómodo para imprimir muchos volantes, pero bueno, ante la falta de mimeógrafos y otros medios, apeló a esto. Entonces hay unos saberes que el peronismo más reciente todavía no tenía por una falta de experiencia militante. Tal cual. O por lo menos de militancia en la oposición, y en una oposición en la que podía irte la vida. Si uno ve testimonios orales de la época, la imagen es de trastocamiento del mundo, el mundo se dio vuelta, no entendíamos cómo podía ser que se quemaran bienes de la fundación solo por sábanas o colchones, solo porque tenían la etiqueta de la Fundación Eva Perón, la quema de la biblioteca de la Escuela Superior de Construcción Política. Hubo muchos militantes de la resistencia cuya primera acción fue guardar el busto de Evita de su lugar de trabajo hasta el 73. Con bastante espontaneidad también, ¿no? Además, con un grado fuerte de espontaneidad y con un grado fuerte de inorganicidad. Pero luego hay cadenas, por ejemplo, en la resistencia, que ya en noviembre del 55, yo he tenido más de una en mis manos, militantes que se dedican a copiar declaraciones que Perón hace en el exterior, a copiarlas a mano, en hojas de cuaderno y distribuirlas con alguna frase de cierre, ¿no? En la que yo vi la frase de cierre, las frases de cierre eran trabajadores no olviden a Perón, Perón volverá, y firmaba Martín Miguel de Gómez, que en la primera debe haber sido Martín Miguel de Güemes, pero alguien copió mal. Jefe espiritual de los milicianos de Perón. Una cosa muy rimbombante, yo nunca escuché hablar de esa organización en ningún ámbito, pero esa es una carta, como te digo, de la resistencia muy de abajo, ¿no? Muy de a pie. Y en buena parte, aunque esto se juega más
esto que te voy a decir es una zona más ideológica y más simbólica del combate. Buena parte de la disputa de la resistencia en esos primeros 2 años, digamos, o 3, de fines del 55 hasta que asume Frondizi, pasa por disputar qué sentido debe darse a la experiencia peronista que recién concluyó. Por eso lo de Trabajadores no olviden a Perón, por eso lo de No me olvides en las solapas que los resistentes utilizaban para identificarse. Hay una operación muy grande del Estado en manos de los golpistas que insisten en describir de cierto modo la experiencia peronista que ha terminado. Y la lucha que da la resistencia es por decir que la experiencia peronista es una cosa distinta de la que el Estado dice. Es decir, uno tendría que tener en cuenta también que a partir de marzo, si no me equivoco, del 56, el decreto 4161 convertía en delito nombrar a Perón, a Evita, evocar en cualquier símbolo partidario. Esa es una medida particularmente fuerte, ¿no? El 4161 se explica por eso. Si no, es una tontería. Claro. Si no, nadie puede pensar que la prohibición de la alusión va a generar algún efecto de algún tipo. ¿Y qué pasa con la Constitución del 49 cuando es derogada? ¿Eso qué implica? ¿Qué grandes cambios trae o no tan grandes? No sé. No, yo lo que te diría, pero esta es una visión peculiar, es que en torno a la reforma constitucional, el dato más relevante es el éxito electoral en las constituyentes de un peronismo recién derrocado. Es llamativo que tan cerca de un golpe de Estado, tan cerca incluso de los bombardeos, tan cerca de los fusilamientos, el peronismo logre una primera minoría para el voto en blanco, ¿no? en la Constitución. El juego entre la Constitución del 49 y la Constitución reformada en el 57 señala que no pueden volver atrás con una serie de derechos que en el peronismo se habían reconocido. Entonces, esto obliga al 14 bis a reconocer una serie de derechos con otra forma, que no es la forma que tenían bajo la Constitución del 49, pero no se puede volver a la Constitución liberal decimonónica del 53 tal como estaba. Claro, podríamos decir que el peronismo subió el piso que la gente iba a aceptar. O sea, una vez que se legitimaron determinados derechos, ya no se pudo volver atrás en materia social. A mí me parece que sí, a mí me parece que sí. Quisiera que hagas una alusión al intento de golpe del 56 con Valle y Tanco y bueno, los fusilamientos de José León Suárez que va a denunciar Rodolfo Walsh una operación masacre. Yo creo que en la memoria del peronismo aquello quedó como la exhibición del odio antipopular y naturalmente antiperonista, y en tanto antiperonista, antipopular, del antiperonismo, ¿no? La expresión más brutal de que estaban dispuestos a todo. En cuanto a las posibilidades efectivas del golpe en un nivel más material, yo creo que no existían. Por distintas causas, esos levantamientos fracasan, a Valle lo fusilan. A uno de los que van a fusilar, la mujer va a la Quinta de Olivos a pedirle a Aramburu que lo perdone y viene un conserje,
al empleado a decirle: el presidente duerme. ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? Lo cual quiere decir mucho más que el presidente duerme. Quiere decir, al presidente no le importa nada de lo que está pasando. Ni le importa, señora, que fusilen a su marido. ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? Ni le importa que maten en zonas embarradas, oscuras, siniestras, zanjas, a los 28, 29 militantes peronistas que mataron. El presidente duerme. ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? Y es toda una respuesta bastante siniestra, porque a veces el sueño da respalda a la realidad, no querer verla, pero cuando uno sabe que otros van a ejecutar lo que uno no quiere ver porque se va a dormir, aunque dio la orden. ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? Es que hacía mucho tiempo que no había fusilamientos en Argentina. Sí, pero además, ¿sabés qué, Manuela? Inaugura, y eso quienes apoyaron a la Libertadora en el momento y luego, quienes la miran hoy con simpatía, tendrían que hacerse cargo, ¿no? Esto es prácticamente el inicio de la represión ilegal. Claro. ¿No? Sí, va a tener después una escalada terrible de violencia, pero ahí está el antecedente. Por lo menos el procedimiento de los fusilamientos no declarados en José León Suárez, y esto es un procedimiento que sí, a otra escala, pero que anticipa, me parece que anticipa cosas que ocurrieron después, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable de tu parte de haber venido. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá